Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. Fate el despertar capítulo 31, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. Oscuridad. Oscuridad por todas partes, tanto para los ojos como para el corazón. La noche ya había caído hacía rato, pero las farolas de la calle no llegaban hasta allí. Por muy moderna que fuese una ciudad, lugares como este no podían faltar. Un callejón sin sal lleno de suciedad, rodeado por todos lados de muros de piedra y cemento sin ventanas. Un lugar perfecto para llevar a cabo negocios turbios o para tener algo de intimidad, según persona. Sin embargo, esa noche era una combinación de ambas cosas con el resultado más aterrador. Así las cosas, el callejón se había convertido en el estómago del diablo que digería presas imprudentes. Allí se podía encontrar lo que habitaba en un estómago, un hambre indiscriminada e insaciable. La personificación misma de la voracidad había convertido este lugar en un callejón salida para la vida, y aquellos cuyos pasos los habían conducido hasta allí eran tan vivaces como el contenido real de un estómago. Eran 7. Al principio, eran solo 2 chicos de unos 19 años. Lo que habían hecho no era bien visto por la sociedad, pero nadie estaría de acuerdo en que merecieran ese destino prematuro. Narcóticos no tenían nada que hacer dentro de un estómago vacío, por lo que solo se consumía la carne. Sin embargo, era de mala educación tragarla entera. Una comida debía poco a poco y masticarse bien, incluso mientras pateaba y gritaba. Por supuesto, semejante alboroto nocturno tenía que llamar la atención. Al poco tiempo aparecieron 3 más, esta vez adultos. No importaba su sexo ni su tamaño. A una le arran la garganta de un mordisco y a otra le aplastaron la cara, en cuestión de segundos. La tercera sobrevivió lo suficiente para pedir ayuda. Probablemente por eso, un rato después se acercó un molesto ruido de alarma y aparecieron 2 personas con uniforme negro. A la fiesta se sumaron los 2 policías. En total eran 7, pero solo uno seguía emitiendo sonidos. Un gemido débil y agonizante. La última lucha de la vida, tratando desesperadamente de demostrar que todavía estaba. Sin embargo, se estaba debilitando y se ahogó fácilmente en el sonido de la carne desgarrada y los huesos quebrados. Y cuando se apagara para siempre, su asesino no se sentiría diferente, ya que estaba demasiado concentrado en su cena. Pinpoint observaba todo esto desde más arriba en el callejón, no en la distancia, sino en la altura. Con el tamaño y la agilidad de un chimpancé, no tenía ningún problema en verse en un punto alto, con sus ojos brillantes fijos en la escena de abajo. No estaba tan fascinado con la masacre, ni sentía compasión por esas personas. Se había convertido en una cotidiana, una ocurrencia repetitiva cada vez que Assassin tenía hambre. Incluso al principio, no era nada del otro mundo para él. Había llegado al punto en que no podía considerar otra cosa que aburrido a medida que las reacciones de las víctimas se volvían redundantes. Entonces, ¿qué fue lo que lo mantuvo mirando desde el principio hasta el final? Asesino de blanco. La visión de un chimpancé en la oscuridad no era mucho mejor que la de un humano, por lo que principalmente veía una masa oscura moviéndose, como una sombra voraz. Sin embargo, no podía evitar sentirse cautivado por el hombre cada vez. Ese tipo era un idiota, un simplón que necesitaba la ayuda de Pinpoint para tomar la mayoría de las decisiones. Siempre que tenía un pico de inteligencia, nunca era de una manera útil. Y, sin embargo, el mono no podía evitar sentirse cautivado por los asesinatos de ese hombre, por la inhumanidad de ello. Ser rápido y misericordioso no era el sello distintivo de un asesino en serie. Podían matar de formas terriblemente crueles, casi como si se tratara de una competición. Así que, era difícil saber si su brutalidad era realmente algo impresionante. Y todo el espectáculo no fue suficiente para provocar escalofríos en la espalda de Pinpoint, así que definitivamente fue la parte más peculiar. A diferencia de muchos asesinos en serie, Assassin no tenía ningún modus operandi aparte de comerse a sus víctimas. Sin embargo, esto último no formaba parte del asesinato, sí que matar formaba parte del acto de comer. Con lo tonto que era ese tipo, ni siquiera Pinpoint estaba seguro de cuánto deseaba matar a otros humanos. Tal vez no quería hacerlo absoluto. Ya había matado a tanta gente que sería difícil creer que sintiera algún remordimiento, pero ¿y si no pensaba más allá del acto de comer? Esta incertidumbre fue parte de la razón por la que Pinpoint siempre consideró que valía la pena mirar. ¿Dónde terminó el hombre? ¿Dónde empezó el monstruo? La crueldad no era la inhumanidad de Assassin.
Esa palabra se usaba con demasiada frecuencia para referirse a acciones que eran perfectamente humanas. La crueldad era un distintivo de la inteligencia. No se limitaba a los humanos, muchos animales eran capaces de ejercer una violencia gratuita para su propio placer. Si los humanos se caracterizaban inteligencia, entonces no había duda de que la crueldad era muy humana. La gente usaba la palabra inhumano para consolarse, para olvidar que eran perfectamente capaces de lo mismo en las circunstancias adecuadas. Este comportamiento es peligroso para nosotros. Los seres humanos no deben actuar de esta manera. Tenía mucho sentido, ya que el hombre era una criatura social. Permitir comportamientos que fueran perjudiciales para los miembros de su comunidad significaba ponerse en peligro. Todos los humanos no eran más que humanos frente a la misma amenaza. La ética y la moral de una persona dependían en gran medida de su capacidad de sentir empatía y culpa. Única arma, entonces, era cazar a los lobos con piel de oveja y deshacerse de ellos primero. Sin duda, había algo de hipocresía en esto, pero era algo perfectamente natural. Y Assassin había caído en la categoría de los lobos y había compartido su destino prematuro. Su muerte había sido terriblemente espectacular, tanto o más que las matanzas que cometió. Pero nunca hubo crueldad por parte de Assassin. Su inhumanidad era, como era de esperar, una falta de humanidad. Cuando acorralaba a sus presas, cuando las cortaba, las destruía y se las comía, cuando volvía a empezar de nuevo, incansablemente, todos los días, era una máquina de matar que no mostraba la intención de matar humanos como un ser humano con sentimientos e intenciones humanas. Si era un monstruo, una simple bestia o un demonio era tema de debate. Él no odiaba a los humanos. Él no los menospreció. No podía tener suficiente de ellos. Pero se guiaba por un instinto muy básico que no requería de la inteligencia de los humanos. Y una vez que su ser mismo quedó definido por ese concepto, todo lo que quedó fue un idiota sin remedio que solo era bueno en la agricultura y la matanza. Tal vez ambas cosas fueran muy similares a él, pero Pinpoint no estaba convencido de eso. Después de todo, cuando podía poner tanto entusiasmo en cazar y devorar, ¿cómo podría compararse con cultivar vegetales? Si el chimpancé se molestara en preguntarle, probablemente obtendría una respuesta muy estúpida. Eso no era divertido. Ese idiota era capaz de arruinarle la vida. Por eso, se limitó a observar en silencio. Hubo un tiempo en que Pinpoint también había sido humano. Sabiendo esto, ¿cómo podía admirar aquello que mataba a humanos sin ningún escrúpulo? ¡Qué pregunta más estúpida! Puede que Assassin no odiara a los humanos, pero a Pinpoint no le importaban un carajo. Lo que le interesaba era observar a este hombre, su forma de ser y su naturaleza. Como línea entre el hombre y la bestia se volvía borrosa. Estaba bailando entre los dos en un equilibrio roto. Y lo más divertido era que al hombre en cuestión ni siquiera parecía importar, o quizás no se había dado cuenta. Él era tan tonto después de todo. Y justo cuando Pinpoint estaba pensando esto, la repugnante sinfonía hecha por su sirviente se detuvo de repente. Aún no había terminado de comer. Ese hombre que había estado gimiendo estaba muerto por fin, pero todavía estaba completo. Assassin no le había dado ni un solo bocado, y ni siquiera había terminado el sexto. Pinpoint revisó a cualquier no idiota que pudiera haber caído en su trampa, pero no pudo encontrar a nadie. Cuando escuchó el cuerpo medio devorado tocar el suelo, supo que algo andaba mal. «Oye, ¿qué pasa? No dejes caer la comida al suelo de esta manera». «Ya no puedo comer más», gimió el asesino. «¿Qué es eso?» Eso sonó muy estúpido, incluso para ti. Antes habías comido mucho más que eso. Podías comerte a 10 personas al día y ahora ni siquiera puedes acabar con 6 con algunas acrobacias. Pinpoint bajó de su punto más alto y aterrizó junto a su sirviente. Sin embargo, se arrepintió profundamente de haber aterrizado en medio de ese desaspegajoso. «Pero tengo la barriga llena, no puedo comer más que eso, no me siento bien, oh, gran bebé. Puedes comer varias veces tu propio peso, no hay forma de que tu estómago esté lleno. No me digas que ahora mismo estás sufriendo una indigestión. No tengo ganas de comer más. Estoy lleno, y, sin embargo, hoy parecía tan voraz como los otros días». Assassin estaba haciendo pucheros mientras su forma volvía a la de un humano, infeliz de que el mono le estuviera grita a Pinpoint. Todavía le costaba creerlo, pero parecía que realmente no comería más. Pero lo más extraño fue oírlo decir que no se sentía bien. Era exactamente como Pinpoint había dicho. La cantidad de comida que Assassin podía tragar no tenía sentido biológico. Ya no estaba limitado al límite de un humano, pero su debería estar ligado al tamaño de su estómago.
Era dudoso que toda la comida realmente pasara por su sistema digestivo, ya que Pinpoint nunca lo había visto cagar antes. Si la no se quedaba dentro de él, ¿cómo podía sentirse mal? Podía hacer una carnicería sin pensarlo 2 veces. Seguramente no iba a vomitar por eso. TCH, da igual. Si no quieres comer, no comas. Ese no es mi problema. No muy lejos de su posición, Pinpoint oyó que un coche se estacionaba y que alguien gritaba instrucción: deben ser más policías. Vamos, ¿no tienes hambre? No como tanto como tú. Dime, Pin, ¿por qué siempre tenemos que huir? Preguntó Assassin. Nadie puede detenerme, puedo matarlos. Uf, qué fastidio, nos escapamos porque es un fastidio. Tengo que explicártelo claramente. No necesitas gritarme, Assassin hizo pucheros. La suposición de Pinpoint era correcta. Los recién llegados tenían que ser policías. Habían encontrado el coche que habían usado los policías anteriores y ahora estaban tratando de encontrar el lugar donde habían desaparecido. Mientras la gente no sepa cómo somos, podemos movernos libremente. Ya es un fastidio buscar ropa nueva para ti cada vez, no quiero tener que lidiar con eso todo el día, todos días. Pero ¿y si los mato a todos? A todos los que vengan. Esto nunca termina, idiota. Los humanos somos así. Si encontramos algo que nos pone en peligro, seguimos yendo hasta que se acaba. Y yo no apostaría por ti. Solo estás mod cuando tienes hambre. Bueno, sí. No tengo ganas de matarlos. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora salgamos antes de que se vuelva más molesto. Bien. Los dos comenzaron a trepar por las paredes de piedra y cemento. Era una hazaña trivial para un simio, y más aún para un sirviente. Y, sin embargo, Pinpoint llegó primero a la mientras que Assassin se quedó atrás. Por lo general, habría llegado primero o al mismo tiempo, pero ahora le tomó unos segundos alcanzarlo. Fueron solo unos segundos, pero marcaron una gran diferencia. Oye, ¿qué te pasa esta noche? ¿Te quedaste sin fuerzas en todas partes excepto en la mandíbula? Me duele la barriga, se lamentó Assassin débilmente. ¿Qué demonios? ¿Eres un espíritu heroico o no? Vamos, trae tu trasero para acá. Assassin estaba haciendo una mueca divertida. Parecía alguien que aún no había tomado su café de la mañana, pero también estaba haciendo muecas mientras se ponía una mano estómago. Qué lástima, pensó Pinpoint, hasta que algo le llamó la atención. Estaba en el cuerpo de Assassin, pero no se suponía que estuviera allí. El pelo del cuerpo del débil se erizó. Oye, tu mano. ¿Eh? Assassin inclinó la cabeza confundido, antes de enfurruñarse. Oye, no te burles de mi mano. Sé que es falsa, pero... No, esa no. La otra mano. ¿Qué demonios es eso? El asesino miró la mano que tenía sobre su vientre. Parecía una mano humana. Parcialmente. La mano del asesino y parte de su brazo no habían regresado completamente a su forma humana. Parecían rayas negras que recorrían su brazo hasta las puntas de los dedos, pero sobresalían de su carne como unos tumores grotescos. Lo más probable es que estuviera alterando la estructura muscular de su brazo. En esas partes crecían parches de pelo negro que lo hacían parecer aún más fuera de lugar. Por último, estaban sus dedos. Los que habían sufrido mutación eran el doble de largos que el resto y, en lugar de uñas, terminaban en garras largas y delgadas que parecían frágiles. ¿Qué es eso? ¿Por qué está así? No debería ser, soy humano de nuevo, así que no debería. Assassin no estaba entrando en pánico, pero se quedó sin palabras. Se tocaba el brazo aquí y allá, tratando de entender qué estaba pasando. Pepin, ¿por qué mi brazo está así? ¿Qué demonios voy a saber yo? Si alguien debería saberlo, eres tú. Pero yo no. Assassin sacudía el brazo en todas direcciones, como si estuviera intentando deshacerse de una araña o algo así. Se veía ridículo. En una película de terror sería el primero en morir su estupidez. Pero también era muy peligroso. En algún momento, las garras azotaron el aire muy cerca de su cara, y se dio cuenta de que eran más poderosas de lo que parecían. Impulso por sí solo fue suficiente para erizarle el pelo de la cabeza. Si lo hubiera alcanzado, podría haberlo hecho volar, o algo peor. Eres un idiota. Se enfureció, como era natural. Estás intentando matarme. Parece que se desprenderá como una mariquita. Idiota. Pero no sé cómo quitármelo, y todavía me duele la barriga. No hay forma de arreglarlo agitando el brazo como un mocoso estúpido. Quédate ahí. Assassin se mostró muy reacio, pero escuchó a su maestro de todos modos.
No pudo evitar mirar con preocupación su brazo cada 2 segundos. Tal vez le picaba o lo que fuera, e importaba. Pero Pinpoint no podía dejarlo así de todos modos. Si le importaba mirar de incógnito, un brazo monstruoso era peor que un mono parlante. Pero no tenía ni la menor de la razón detrás de esta mutación. Nunca había sucedido hasta ahora, y no podía imaginar por qué eso habría cambiado. Sin embargo, tenía que estar relacionado con las habilidades de sirviente de Assassin. En otras palabras, esto era algo que podía inspeccionarse con algún conocimiento de Kaumate. En ese caso, Pinpoint era el hombre de la situación. O al menos, solía serlo. Antes de que parte de su alma se trasladara a este cuerpo de mono, solía ser un mago en la torre de sus recuerdos eran muy confusos, pero sus habilidades no se habían perdido por completo. Con calma, saltó sobre la espalda de Assassin y se concentró. Su cuerpo no era el de un chimpancé normal, era un familiar que él mismo había creado, o eso le había dicho Iván. Podía pronunciar palabras sin dificultad como los humanos. También significaba que su cuerpo no era tan inepto mágicamente como el de un simio. Tenía cierta cantidad de circuitos mágicos. No podía decir si eran más o menos que cuando era humano. Lamentablemente el chequeo no fue de mucha ayuda. Maldita sea, ahí tampoco. No podía encontrar nada malo en su Servant, al menos no de inmediato. Por otro lado, sí había algo que atraía su atención, aunque eso era solo un detalle. No había tanta energía mágica dentro de Assassin. No era que al Servant le faltara en absoluto, pero la cantidad dentro de él era demasiado normal para un Servant como él. Pero realmente mataste a mucha gente. 215, contó Assassin con una precisión aterradora. Nunca había matado a tanta gente en mi vida. Pues claro que sí. Vivías en un pueblo perdido y olvidado de Dios. Hoy en día, hay muchísima más gente reunida en el mismo lugar, como las malditas moscas en un conejo muerto. Siquiera hace falta cazarlas, están por todas partes. Y además siguen reproduciéndose. Puedes comer 10 veces más, cientos de veces más que eso. Dicho esto, su número actual de cabezas ya era impresionante. Un Servant podía comer tanto la carne como el alma, incluso más en el caso de Assassin gracias a su particularidad. Pinpoint por sí solo tenía suficiente energía para sostenerlo y mantener su transformación. No necesitaban usar tanta energía, por lo que ahora debería haberse acumulado indefinidamente dentro de su Servant. ¿Indefinidamente? Un sirviente solo podía contener cierta cantidad de energía mágica. Al igual que los humanos, su límite variaba de un individuo a otro. Los sirvientes de clase Caster podían contener mucha, mientras que los berserkers apenas podían continuar sin un suministro constante. Assassin era un granjero, sin afinidad por la hechicería. Su batería no podía ser tan gran que tal vez su cuerpo rechazó automáticamente el excedente de Paraná. Es una tontería. Incluso cuando no haces nada, eres una decepción. ¿De qué estás hablando? Algo demasiado difícil de entender para un idiota. El mono bajó de los hombros de Assassin y miró bien a su sirviente. Todavía no sabía cómo lidiar con la condición de su brazo hasta donde podía ver, no había nada fundamentalmente malo con él. TCH. Es una mierda, pero parece que tengo que gastar uno. Es solo por tiempo, ¿de acuerdo? Si vuelve a suceder, te comerás el brazo. Pero no tengo buen sabor. Cállate. Por fuera, Pinpoint parecía un chimpancé normal, salvo por un detalle. En medio de su espalda, en lugar de ser negro, su pelo se había vuelto rojo carmesí. No era solo el pelo, sino también la piel que había debajo. Parecía como si tuviera una mano roja ocultista tatuada en la espalda. Esas no eran más que la prueba de que era un maestro. No habían estado compitiendo furiosamente por el Santo Grial y no planeaban hacerlo, por lo que no estaba demasiado apegado a ellos. Aún así, me dolió dejar ir a uno de ellos por esto. Con este sello de comando, devuelve tu brazo a la normalidad. Sintió una sensación cálida y hormigueante en la espalda. Un destello rojo iluminó su pelaje antes de envolver el cuerpo de Assassin. Por un momento, el Servant quedó completamente oculto por la luz, pero pronto se concentró alrededor de su brazo inhumano. Mis ojos. Gritó el asesino. El efecto fue inmediato. La luz desapareció tan repentinamente como había estallado y el brazo de Assassin volvió a parecer el de un humano. Cerró y abrió la palma de la mano, la balanceó y formó formas de molinos de viento con el brazo para asegurarse de que no pasaba nada. Por fin, con un suspiro de alivio, se secó el sudor de la frente como después de largo día de duro trabajo. Gracias, Pim. En lugar de agradecerme, mueve el trasero. Quiero encontrar un lugar donde dormir. Ok.
Mark. Sin previo aviso, Assassin comenzó a gritar. Pinpoint ya estaba a punto de irse, lo tomó completamente por sorpresa. Se dio la vuelta para descubrir que su sirviente estaba inclinado con los brazos alrededor de su estómago, su rostro retorcido por el dolor y la confusión. Su mandíbula superior mordía debajo de sus labios, con tanta fuerza que podría terminar cortándoselos. Luego vomitó. ¡Qué asco! ¿Qué cojones es esto? No era vómito, seguro. En todo, salvo en el olor, no se parecía en nada. Era líquido, seguro, pero espeso y negro como el alquitrán. No importaba cómo lo miraras, no había forma que un cuerpo humano pudiera producir algo así, y salió suficiente para llenar un bidón. Hasta que finalmente dejó de salir de su boca, Assassin permaneció encorvado. Pero tan como dejó de fluir, enderezó la espalda con un gran suspiro de alivio. ¡Qué asco! Hasta me derramaste un poco encima, ¡puaj! ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes que decir para defenderte, me siento mejor. ¿De dónde has sacado todo eso? ¿Bebiste gasolina mientras yo no te veía? Oye, di algo. Hambriento. Exclamación de cierre. Pinpoint dio un paso atrás. Todo el pelo de su cuerpo estaba erizado y no pudo evitar adoptar una postura defensiva. Su reacción no fue racional, sino puramente impulsada por su instinto. Su cuerpo le decía se alejara de inmediato y estuviera en guardia. Assassin no se movía. Sus ojos estaban clavados en las tejas del techo bajo sus pies. Pero la advertencia no desaparecía. Era algo que Pin nunca había sentido antes por su sirviente. Su cuello estaba encorvado. ¿En qué estaba pensando? ¿Qué cara estaba poniendo? Aún tengo hambre. Cuando Assassin levantó la cabeza, lo que vio Pinpoint le hizo helar la sangre. Aquel hombre, que ponía una expresión que ningún hombre debería poner, dio la vuelta para mirar hacia atrás, hacia el callejón sin salida que habían dejado atrás. Desde allí se oían gritos, por supuesto, con todo el alboroto que habían estado armando. Policías, siguen aquí. Siguen aquí, ¿verdad? Sí, puedo oírlos, puedo olerlos, están aquí, están aquí. No pueden huir, tengo hambre. Como un saltamontes, Assassin saltó hacia el callejón más rápido de lo que Pinpoint podía parpadear. Sin embargo, cuando desapareció detrás de las tejas del techo, volvió a ser inhumano. Lo que siguió fue un grito, interrumpido por un sonido repugnante de carne desgarrada y algo rodando por el suelo. Una vez más, el callejón sin salida se había convertido en el estómago del diablo. Pinpoint por fin pudo respirar. ¡Ja, carajo! Me asustó por nada, ese idiota. Ambos seguían con su rutina diaria y planeaban hacerlo hasta el fin de los tiempos. No tenían ninguna preocupación en el mundo, pero no tenían idea de que se había puesto precio a su cabeza. Cuando Ruler se había puesto en contacto con todos los maestros y sirvientes sobre la reanudación de la guerra, lo había dejado fuera a propósito. Ya ni siquiera eran dignos de participar, al menos a los ojos del supervisor. Como ahora eran criminales en todas las mentes excepto en la suya, ni siquiera se los puso al mismo nivel que sus pares, por si acaso podían escapar. No tenían ni la menor idea de que la noche siguiente comenzaría la cacería por su cabeza. Tan pronto como Víctor Basilia fue informado del mensaje de Ruler, comenzó a correr de un lado a otro. Antes de que pudiera amanecer, la torre del reloj estaba en estado de emergencia. La guerra del Santo Grial no era algo que pudiera sacudir a toda la asociación de magos, por lo general. El concepto simple de la misma y del sistema de invocación sirvientes era bastante oscuro para la mayoría de los departamentos de la Torre del Reloj, al menos aquellos que no estaban relacionados con el departamento de evocaciones. Pero Ruler había hecho un movimiento peligroso. Tal vez se debió únicamente a la presencia de Assassin of Fate en Londres, pero el hecho es que el campo de batalla era extremadamente desventajoso para la facción roja. Otra era la forma de Ruler de obligarlos a cooperar, tampoco para un supervisor justo e imparcial. Uno podría pensar que luchar en su propio territorio sería ventajoso, pero en este caso era lo peor que podían desear. El área delimitada por Ruler incluía la mayor parte de Londres, inevitablemente, la Torre del Reloj. El sirviente del Grial había sido muy estricto en cuanto a dónde y cuándo se les permitía luchar, pero poco estricto en todo lo demás. Lo más importante es que no dijo ni una palabra sobre daños materiales. Como importante centro de reunión de magos durante más de 2 milenios, la Torre del Reloj era una de las mejores fortalezas del mundo moderno. Solo era superada por el Insti Atlas, y este último podría resistir el fin del mundo si fuera necesario.
Sin embargo, estas grandes defensas solo significarían algo cuando se enfrentaran a un misterio mayor en Fo de sirvientes. Las protecciones de la torre eran lo suficientemente fuertes como para que un sirviente promedio o dos no pudieran atravesarla, pero Víctor no iba a apostar por ello. Había leído los informes de cada batalla hasta el momento, varias veces. Muchos de los espíritus heroicos convocados eran de la más alta calidad, en cada facción. En el archipiélago Las Azores, la isla que había sido el lugar de descanso del fragmento, había sido casi quemada hasta los cimientos por Ridero Fuite. No todos los colegios de la Torre del Reloj se encontraban dentro del campo de batalla designado, pero estos no eran importantes. Los colegios y centros de investigación más prestigiosos se encontraban en el corazón de Londres, incluido el edificio donde se almacenaba el fragmento del Grial. No tenían tiempo para trasladarlo ni recursos para proteger la facción blanco y negro solo tenía que salir de su agujero, mientras que ellos tenían que mantenerse firmes y defender la Torre del Reloj sin importar lo que pasara. Esta guerra ha comenzado con un desafío de New Age a la Asociación de Magos. Desde el principio, lo que estaba en juego era la supervivencia de la Torre del Reloj en su forma actual. No había oportunidad para que New Age asestara un golpe fatal. Destruir las instalaciones alrededor de las cuales se construyó la torre sería como patear un hormiguero. La asociación no derrumbaría, pero habría pánico y confusión. No sería lo mismo que antes. Dentro de la Torre del Reloj, había misterios y hechizos que podían competir con los Servants, a veces incluso superarlos. Por supuesto, eso no era motivo de alivio. Si era posible, quería evitarlos a toda costa. Por un lado, pertenecían a grupos o personas particulares, y pedir su cooperación era una acción que podría volverse en su contra. Dejando a un lado los asuntos personales, nadie en su sano juicio lanzaría artefactos tan peligrosos en una zona que ya estaba plagada de espíritus heroicos. Una bomba de Tiem sería una apuesta más segura. Por lo tanto, aunque el asunto afectaba a toda la Torre del Reloj, este problema se resolvería utilizando sirvientes. Maldito sea ese gobernante. Los riesgos son los mismos que antes, pero el peligro es mucho más inminente ahora. Ser imparcial solo significa que le importa poco lo que nos suponía que debía ocuparme de la guerra del Grial, no de una emergencia a gran escala. En ese mismo momento, Víctor caminaba por los pasillos del Museo Británico acompañado por Lord Elmello y Segundo y Rebot. Por mucho que odiara depender de los demás para obtener favores, tenían menos de un día para preparar el escenario. Necesitaban todas las ventajas que pudieran conseguir. ¿Qué pasa con el hechizo para dormir?, preguntó el Melloy. Ya me he puesto en contacto con el departamento de Mistil y Solonia. Defender todo Londres es algo que ya se ha pensado varias veces. Montar un campo delimitado de debería ser un juego de niños para ellos. Sin embargo, solo funcionará de noche, durante el día tendremos que arreglárnoslas con testigos. No podemos dejar que Londres duerma durante todo un día. Incluso una mañana sería imposible sin llamar la atención, añadió el Melloy. Pero eso también jugará en su contra. Una incursión durante el día atraería demasiada atención. Mantengamos la lucha fuera de la Torre del Reloj, no pueden hacer nada llamativo. E incluso entonces, deberían saber que no pueden salirse con la suya matando al cuerpo de estudiantes y profesores. Ruler probablemente los castigaría por eso. Nos está beneficiando a su manera. No lo llamaría benefactor por tampoco, él es el autor de este desastre. Gruñó Víctor. Es el sirviente del Grial, no puede ver más allá del alcance de la guerra del Santo Grial. Significa que tendremos que hacer lo mismo para asegurar la victoria. Protegeremos el fragmento del Grial y lucharemos contra las otras facciones. Todo lo demás es responsabilidad de cada departamento. Dado que siempre están listos para alardear de su destreza, es hora de presumir de ellas. Sin embargo, no todos los decanos se encuentran actualmente en Londres y no es posible contactar con todos ellos. Entonces es su problema, respondió Víctor, firme. El Melloy suspiró furtivamente, pero no debería haber esperado nada más de este hombre. Víctor Basilia podía haber sido un lord, pero eso no significaba que tuviera la capacidad recursos para supervisar una crisis de emergencia. Al final, era una apuesta. O New Age elegiría priorizar la guerra del Santo Grial, en cuyo caso sería cosa suya y de la facción reaprovecharían esta oportunidad. Si lo hicieran, todo lo que la facción roja podría hacer sería mitigar los daños. Si deciden mostrarnos sus colmillos, les mostraremos el infierno, añadió Víctor con gravedad. No somos inferiores a ellos, al contrario. Los sirvientes elegidos por la Asociación de Magos son de la más alta calidad. Sin duda.
Esto nos da algunas cartas de triunfo, especialmente aquí en Londres. Si trabajan juntos, una batalla defensiva podría terminar a nuestro favor. Aunque dijo eso, había sombra en el rostro de El Melloy. Aunque ciertamente no estaban en una posición demasiado vulnerable, había factores desconocidos. Revok. Víctor se dio la vuelta para mirar a su sirviente. Revok quería dar un paso atrás ante una mirada tan mordaz. ¿Trabajará en equipo la facción roja? Se supone que debes vigilarlos, así que, ¿cuál es tu opinión? Según los informes de cada batalla hasta ahora, no ha habido discrepancias entre los Masters de nuestro bando. Parecen llevarse bien en general, por lo que no debería haber problemas. Sin embargo, no puedo decir nada sobre los Servants. Por supuesto, su opinión se basaba en una fiesta de Navidad a la que todos estos maestros habían podido asistir. Víctor aún desconocía la existencia de la fiesta. Gracias a la repena aparición de Ruler, ni siquiera había preguntado dónde había estado la Dile toda la noche. Con algunas excepciones, la facción roja estaba compuesta por personas dispuestas a trabajar juntas como ya lo habían hecho. No era bueno confiar en suposiciones, pero al menos Revok estaba convencido de que no iniciarían una pelea interna. ¿Pero estarán dispuestos a escucharnos? El Melloy planteó una duda. Aún queda el asunto del asesino de Uite. Maldito sea, se quejó Víctor, pero su odio todavía estaba dirigido unilateralmente hacia Ruler. El problema no era Assassin of Uite en sí. Cada facción debía enviar al menos un sirviente tras ellos. Si eso era todo, entonces estaría bien. Sin embargo, para asegurarse de que realmente cazaran a Assassin y lo mataran, tenía que mostrarles una zanahoria. 2 sellos de comando no eran algo para encogerse de hombros. Era una ventaja increíble para Q lograr tenerlos en sus manos. Hasta ahora no había forma de llevar la cuenta de los sellos de comando gastados. En el peor de los casos, alguien terminaría con 5 de ellos. Se convertirían instantáneamente en el maestro más peligroso de esta guerra. Obviamente, nadie quería ver a alguien más hacerse con el premio. Si no mataban a Assassin dentro del límite de tiempo, no habría recompensas. Pero se vieron obligados a cazar. El premio era tentador. La asociación de magos quería defenderse, pero ¿estarían de acuerdo los maestros? En un momento en el que todos se preguntaban cuánto tiempo resistí estas facciones, cuántas se resistirían al atractivo de una carta del triunfo. Al final, era absolutamente imposible adivinar qué sucedería. Perseguir a Assassin o permanecer a la defensiva. Luchar solo o con aliados. Tomar riesgos o mantenerse alejado del peligro. Obedecer las reglas o romperlas. Las facciones no eran monolitos. Estas decisiones las tomarían individuos. La siguiente batalla exigía luchar en grupo, pero también desde el interés personal. Víctor sacó un reloj de bolsillo de su abrigo. Ya es mediodía. El tiempo se acaba. Será mejor que se estén preparando para la batalla mientras hablamos. Lord El Melloy II, ¿qué preparativos nos quedan por hacer? Víctor sonaba más como un superior que daba una orden que como un par que pedía información, pero El Melloy no podía hacer mucho al respecto. Con calma, exhaló el humo de cigarro mientras hacía la lista en su cabeza. Además del campo delimitado, tenemos que preparar un equipo para reparar los daños causados a la ciudad. Normalmente, la iglesia es la encargada de los daños colaterales, mejor que pueden hacer es encubrir las cosas. Si el daño material es demasiado alto, la hechicería debería ser una solución mucho más eficiente. No es un trabajo glorioso, pero la hechicería de reparación es lo suficientemente básica como para que podamos reunir al menos a 100 magos. Lo que significa que no es tarea para mí. Ya sea que lo hagas tú mismo o elijas delegar, dejaré que te ocupes de ello. Tengo cosas más importantes que hacer. No me importa lo que piensen los maestros del rojo. Si les queda algo en el cráneo, lucharán juntos en lugar de emprender una búsqueda inútil. Pero como el ganso salvaje existe, tampoco podemos ignorarlo. Los ojos de Víctor seguían fijos en Revok, que mantenía la boca cerrada, pero por dentro no se atrevía a mover un pelo. Su amo se acercó a él con paso rápido y le puso una mano en el hombro. Pero no fue nada amistoso. Con una voz tan baja que solo Revok pudo oírlo, le habló al oído. Ahora te toca a ti. En Londres, nuestro asesino es más fuerte de lo que jamás podría esperar ser. Además, es el cazador perfecto para esta misión. Incluso si deja una escena de masacre cada vez, la especialidad de asesino es el sigilo. No tenemos tiempo para poner trampas mágicas por todas partes en Londres, así que la habilidad de asesino es nuestra opción. ¿Lo entiendes? No falles y no intentes nada sospechoso. Tras sus últimas palabras se escondía una orden de ese tipo.
Y Revok tenía todas las razones para creer que no estaba haciendo amenazas vacías. Podía ser su topo dentro de las facciones rojas, pero él mismo no era irreemplazable. Si no era capaz de encontrar y matar a Assassin o Fuite, su destino era incierto. Como había dicho Víctor, Assassin era Podaki en Londres, pero por eso Revok había planeado quedarse con Leane. Mantenerse con vida era más interesante para él que 2 hechizos de comando, pero... Entendido, se contuvo de tragar y respondió lentamente. Si fracasas, morirá más gente. Estaba intentando apelar a la moral de Revok. ¿O se trataba simplemente de otra amenaza? No fallaré. Ahí lo tienes, Lord Elmello y segundo. Víctor se dio la vuelta. Enviar más gente sería un desperdicio. Ahora bien, los demás también necesitarán algunas instrucciones. Los planes sí serán solo planes, pero ni siquiera un general tonto se lanza a ciegas a la batalla. Entonces, ¿eso es lo que eres? ¿Un general? Murmuró el Melloy. Aunque solo soy un supervisor. No soy un gran líder, pero puedo encontrar a alguien que reúna un equipo de reparación. Bueno, ya que el tiempo se acaba. Mientras decía esto con un suspiro, el Melloy se alejó. Víctor había captado lo que había dicho, pero no le importaba. Las raíces de la familia Basilia se remontaban a la era de Dios, una época en la que la torre del reloj que estaban defendiendo era todavía joven. Incluso si pudiera ver a través de sus movimientos y planes, Lord Elmello era un mago de segunda categoría, que era mejor que se mantuviera en línea. Si intentaba algo, o si mostraba las mismas intenciones que él, Víctor se desharía de él independientemente de su condición Lord. ¿Por qué sigues aquí? Miró a Revok por encima del hombro. Te di una misión. La caza comienza ahora. Sin dudarlo un segundo, el criado dio media vuelta y sus pasos resonantes se fueron desvaneciendo. Sin embargo, Víctor no se marchaba solo. No tenía un momento que perder y tenía nada que hacer allí. Aún así, seguía de pie en el pasillo, mirando a su alrededor con desconfianza. Estaba solo. Él debería estar solo. ¿Pero lo era? La idea de matar a Elmello le había recordado a otra persona. ¿Dónde estaba ese hombre? Bien podría haber estado justo detrás de Víctor, en ese mismo momento. Era ridículo que Víctor no sería capaz de sentir eso, pero no bajaría la guardia cerca de ese mago. Él era, después de todo, el mayor especialista en ilusiones que tenía la torre del reloj. ¿Me estás observando? ¿O me miras desde lejos? Iney Margas. El sol ya había alcanzado su cenit, sentado en su trono muy por encima de sus cabezas. Sin embargo, eso era una ilusión, ya que nunca se quedaba en su lugar. Ya había emprendido descenso hacia el horizonte. Como era finales de diciembre, la noche habría caído incluso antes de la hora establecida por Ruler. En cierto modo, el lento descenso del sol era una regresiva para la segunda ronda de la Guerra del Santo Grial. Aunque el sol estaba en su apogeo, hoy no hacía sol en absoluto. Un mar blanco de nubes se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y más allá. Esta capa celestial no era muy diferente a la ropa de luto. Con lo débil que era la luz del día y el conocimiento de lo que estaba a punto de suceder, seguramente se sentía así. Perfectamente paralelo al mar blanco agua condensada, estaba el mar azul de agua salada. Y, así como solo el sol podía brillar a través de las nubes, solo una cosa se destacaba en medio de la marea azul sin límites. Blanca como una gaviota y alta como una montaña, a una poderosa fortaleza vagando por el agua. Todo lo demás que respiraba o nadaba vivía a su sombra. Si el mar era el lienzo de un gigante, entonces no había duda de que esta embarcación era la pieza central. Porque era, en efecto, un barco, uno tan enorme que era impensable que pudiera flotar. El barco más grande construido por el hombre, el Seauise Giant, tenía menos de la mitad de su tamaño. Se trataba del Arca de la Facción Blanca, una nave absurda que había sido construida por Iván Pedilefei, su magnum opus, como le gustaba llamarla. Normalmente, estaba en conmovimiento por los 7 mares, lo que la convertía en una base casi indetectable. Solo necesitaba acercarse a tierra cuando llegaba el momento de reabastecerse de alimentos. Sin embargo, hoy estaba avanzando a pasos agigantados hacia un destino real. No hace falta decir que ese destino era Inglaterra, y más precisamente la capital, Londres. Sin embargo, el Támesis no estaba en absoluto adaptado para un barco de esa magnitud, lo suficientemente ancho en algunos lugares, pero nunca lo suficientemente profundo. E incluso si lo fuera, no había forma de que el arca pudiera hacer virajes en medio de la ciudad. Máximo que podían lograr era llegar al estuario del río. De hecho, no contaban con que la nave los llevara al campo de batalla. La habilidad de Caster era más adecuada para eso.
Por lo tanto, fue un movimiento completamente inútil en de un sentido. Habría sido más seguro mantener la nave a distancia y abrir una puerta a Londres. Sin embargo, el capitán de esta nave era Iván y solo él. Si bien era comandable muchas cosas, la estrategia no era una de ellas. No es que no pudiera entender la inutilidad de eso, pero un general al que no le importaba la eficiencia era tan malo como un gen que no podía lograrla. Había decidido que viajarían en el Arca hasta Inglaterra, su patria. Según él, dado que Ruller le enviaba una invitación, era su deber responder de la misma manera. Por supuesto, hombre nunca tenía razones simples, por lo que la veracidad de estas palabras era, como mínimo, incierta. A los ojos de Archer Ofuite, parecía más bien un desfile, una exhibición poder. No era ningún secreto entre la facción blanca que Iván la tenía tomada con Ruller. Como era conocido por su audacia dondequiera que iba, estaba claro como el día que planeaba a la atención de Ruller y burlarse de él. Archer conocía al hombre desde hacía más de un mes y era la primera vez que lo veía antagonizar a alguien. Antes de eso, ni siquiera se había molestado en participar en la guerra que había iniciado. Si se tratara de otros sirvientes, no habría habido ningún problema en elegir objetivos. Pero ir en contra del propio árbitro era un acto de irreflexión poco común que ella no podía soportar. Ni siquiera era capaz de formar una facción fuerte y unida. Desde el principio ella había estado cuestionando su elegibilidad como líder. Pero su maestro era un niño tímido, no tenía suficiente influencia sobre el resto de la facción para reemplazarlo, así que no había nada que pudiera hacer al respecto. Pero lo que empeoró aún más las cosas fue que a nadie más parecía importarle lo suficiente. Se les dio más libertad de la que podían usar y aún tenían aliados a los que recurrir, hablar de un cuartel general conveniente. En cierto modo, el control laxo de Iván era mejor para ellos que un líder real. Pero ese tipo de pensamiento se volvería en su contra. Ninguno de ellos había cuestionado la enemistad de Iván contra Ruller. A saber, solo le importaba cumplir con su papel de guerrero. Su oponente bien podría haber sido un dios al que no le importaría ni un segundo. Esto lo hacía perfecto para un hombre incontrolable como Iván, ya que se dejaba llevar por la mayoría de los excesos. Su lancero sentía un profundo odio por el sirviente del Grial, desde que éste se había manifestado por primera vez. Nadie entendía realmente por qué, ni siquiera su maestro. Sin embargo, ese gigante no estaba del todo cuerdo, por lo que ya lo estaban tratando como a un berserker. Hablando de su maestro, Sabrancearco, ese chupasangre era un viejo A de Iván. Hasta ahora solo había estado siguiendo pasivamente su ejemplo. Ridero Fuite era más sensato, pero tampoco llevaba a Ruller en su corazón. Estaba en la naturaleza de personas como él y Lancer desagradar a quienes estaban por encima de. Aparte de Caster, él era el que tenía más movilidad en su facción, como se esperaba de un Ridder. En otras palabras, podría haber elegido traicionarlos ya si fuera necesario. Tal vez su orgullo el que no soportaba la marca de un traidor. Caster era astuto, incluso más que Iván. Era un hombre muy versado en los secretos del universo, y Archer lo respetaba por eso. Sin embargo, el respeto no era sinónimo de confía. En lo que a confianza se refería, ella no tenía nada que confiar en él. Estaba en su naturaleza romper las reglas, y en la de ella hacerlas cumplir. Lo mejor que podía pasar entre ellos que ella lo encadenara como a un perro. Todo lo que quedaba era berserker. Irónicamente, él era el único en quien Archer estaba dispuesto a depositar algo de confianza. Era un hombre sencillo, con la suficiente razón para seguir directivas simples. También era muy predecible y fácil de usar. Pero estaba completamente subordinado a su maestro, quien estaba completamente subordinado al maestro de Caster. Y Assassin quedó fuera. Al final, nadie más que ella podía temer las consecuencias. Eran poderosos, sin duda. Pero si no se molestaban en combinar su poder, al final no significaba mucho. Mientras el arca navegaba a través de la marea interminable, Archer simplemente miraba el horizonte, sin parpadear. No esperaba pacientemente sentada en una silla, sino que permanecía de pie, con la cabeza en alto y los brazos cruzados, como si sus enemigos ya estuvieran a la vista. La batalla había comenzado en su mente. La disposición de la ciudad, los poderes en juego y sus motivaciones. Toda esta información danzaba en su cabeza, sumándose y completándose. Estaba considerando varios escenarios, jugándolos paso a paso y eliminándolos. Con tantos factores desconocidos, este procedimiento perdió mucho valor. Sin embargo, había algo hechos concretos que no cambiarían, pase lo que pase. Lo más probable es que hubiera dos campos de batalla. Londres era amplio, más amplio que la capital más grande de su época.
Sin embargo, tan pronto como comenzaran las peleas sería más fácil localizar a los sirvientes y más de ellos acudirían a la misma zona. Todavía no sabía dónde estaría, pero tenía que ser un área lo suficientemente amplia como para muchos combatientes pudieran enfrentarse al mismo tiempo. Lo más probable era que este campo de batalla se mantuviera en el mismo lugar o se moviera muy poco. El otro campo de batalla era donde quiera que fuera Assassin o Fuite. Este sería mucho más difícil de localizar, ya que nunca se quedaría en el mismo lugar. Assassin era un cobarde, también lo era su maestro. Una vez que se dieran cuenta de que sus vidas estaban amenazadas, seguirían en movimiento. El primer campo de batalla no presentaba otros objetivos matar a sus oponentes, pero este no se trataba tanto de luchar como de cazar. De eso era de lo único que Archer estaba convencido. No era gran cosa en sí, pero todo giraría en torno a esos dos campos de batalla. Teniendo esto en cuenta, era más fácil desear una estrategia. En cuanto a lo que haría Archer. Exclamación de cierre, su hilo de pensamiento se interrumpió de repente cuando notó pasos en la distancia. Su ubicación actual no era fácil de alcanzar. En la ciudad blanca como la tiza que se extendía por todo el arca, solo dos edificios destacaban en cuanto a altura. Uno era la iglesia, donde Iván se alojaba todo el tiempo. También donde se reunían para debatir qué hacer. En otras palabras, no había sido muy utilizada. Pero mucho más alta que la iglesia era la torre. Era el punto de observación más alto que podía encontrar en el arca, sin ningún competidor serio. Tenía más del doble de altura que la iglesia, una columna recta de al menos 20 metros de diámetro. Como se suponía este arca era un barco, en cierto modo la torre era como un mástil. Era un punto estratégico que había convertido en su territorio. La cima era blanca y anodina, como el resto de la ciudad. El único rasgo destacable era la muralla medio destruida que ofrecía una vista inigualable de la zona. Desde allí, podía ver cualquier cosa, desde la base de la torre hasta el horizonte, hasta el insecto más diminuto. No hace falta decir que esto era más para vigilar las amenazas externas que al resto de la facción. Sin embargo, el dueño de esas pisadas no pertenecía a ninguno de los dos. Archer había salido de su contemplación, pero no se había tensado. Conocía muy bien esas pisadas. Eran ligeras y firmes, pero rápidas, como si tuvieran prisa. Si hubiera sido un enemigo, habría sentido su presencia mucho antes de que pudieran llegar allí. Cualquier cosa que pudiera representar una amenaza en el arca carecía de la capacidad de ser sigilosa. Como para darle la bienvenida, le dio la espalda al mar. Al fondo de la amplia sala circular, había un gran marco de puertas seguido de una escalera de caracol que conducía hasta el fondo. No había habitaciones entre esta y el piso, por lo que había que trotar bastante para llegar hasta allí, pero el niño que subía por ellas corría. Maestro, te vas a caer, le advirtió Archer, aunque sabía que era inútil. ¿Qué carajo? Y, efectivamente, Srish Mantel tropezó en el último escalón antes de llegar a la cima. Con un sonoro golpe, se estrelló contra el frío suelo blanco, mientras los libros y diarios que he estado sosteniendo se esparcieron por el suelo frente a él. Afortunadamente, no se había golpeado la cabeza contra el suelo y, en general, estaba bien. A pesar de su pequeño cuerpo era más robusto de lo que parecía. No había necesidad de correr, maestro, le advirtió. Caminar también es una buena manera de llegar a tu destino. Pero hay tantas escaleras, cada vez lleva una eternidad, sin duda, ser precipitado hará que las cosas acaben más rápido, de una forma u otra. Con un suspiro, se acercó a él y, con delicadeza, lo ayudó a levantarse. Pensó que no se había golpeado la cabeza, pero resultó que tenía la mejilla muy roja. Pero si no se quejaba entonces estaba bien. La curación era su especialidad, entre otras cosas, así que, aunque intentara ser valiente, acabaría lidiando con ello. Después de que ella lo ayudó y le quitó el polvo de la camisa, Srish quiso darle las gracias, pero cuando la miró por primera vez desde esa mañana, abrió mucho los ojos, asombra. Wow, Archer, te ves genial. Y tenía buenas razones para estar asombrado. De hecho, Archer no solo estaba preparada mentalmente, también lo estaba su equipo. La armadura dorada que cubría su pierna era la misma de siempre, pero fácilmente podría sido confundida con otra persona. Eso se debía a que su cabeza estaba completamente oculta detrás de un casco de bronce. Sin embargo, no se parecía en nada al tipo de casco que usaría un soldado en la guerra. Tenía la forma de una cabeza, la de un hombre corpulento con cabello rizado y una gran barba que le descendía hasta el pecho. Este diseño era sim de muchas estatuas encontradas en la media luna fértil. Era la cabeza de un rey, de un emperador. Pero no se detuvo allí.
Su brazo izquierdo también estaba cubierto por una armadura de color bronce que lo hacía parecer más voluminoso de lo que realmente era. Envuelto alrededor de él había una cadena, elegante pero aterradora cuando uno sabía para qué se usaba. Su parte superior del cuerpo tampoco había sido descuidada y no solo estaba protegida de metal, también estaba envuelta en una tela carmesí ricamente decorada que indicaba su estatus real. A diferencia de su brazo izquierdo, el derecho estaba desnudo, dejándolo a la de todos. Aunque era delgado, también era lo suficientemente musculoso como para que cualquiera pudiera creer que pertenecía a un guerrero, y no sufría por el contraste. En conjunto, el equipo de batalla de Archer la hacía parecer el doble de imponente. Su figura parecía más voluminosa y su postura digna se hacía aún más regia. Su mirada inflexible todavía era visible detrás del rostro metálico, un recordatorio de que ella había hecho que esta armadura fuera imponente, y no al revés. Sin embargo, Zris no había mostrado miedo ni confusión cuando la vio. Sus ojos estaban llenos de estrellas. Genial, dices, no era una palabra que esperaba. Esta armadura fue hecha para que pudiera ocultar mi verdadero género. De hecho, incluso su voz sonaba más profunda de adentro. Probablemente fui motivo de asombro. Pero sobre todo de miedo y reverencia. Pero te ves muy genial. ¿De verdad lo usaste todo el día? Siempre que tuviera que cumplir con mis deberes como rey, sí. De lo contrario, no tendría sentido. Solo ante los miembros de mi familia y mis escribas de mayor confianza muestra verdadero rostro. En batalla también. Aunque parece intacto. Sin duda, al final de mi reinado ya tenía bastantes muescas. Sin embargo, la forma que me has invocado es juvenil, por lo que esta armadura también debe remontarse a los primeros de mi reinado. Zris caminaba entusiasmado a su alrededor, observando su armadura desde todos los ángulos. Sin embargo, al final recordó que ella también lo estaba mirando y bajó la cabeza sonrojándose. Entonces, también recordó los libros que tenía en la mano y lo pesados que eran. Deja eso en el suelo. Ya has gastado más que tu energía subiendo. Con una sola mano, Archer tomó su carga y la colocó sobre una mesa de madera cercana. Junto con la cama de Zris, era el único mueble que había allí. Como ya se había mencionado, esta habitación era tan anodina como toda la ciudad, así que la habían decorado por su cuenta. Bueno, tal vez también valga la pena mencionar el trono, que estaba medio incrustado en la pared, como si fuera parte de ella. Pero era del mismo color y del mismo material que las paredes, así que no aportaba mucha variedad. Por otra parte, puede que haya sido una exageración hablar de decoración. Al final, la cama y la mesa estaban ahí por cuestiones prácticas. Archer también había logrado agregar cortina alrededor de la cama del niño, para que el viento nocturno no le diera frío. Pero eso era todo. No tenía ni los recursos ni el tiempo para agregar algunos murales. ¿De verdad tenías que ocultar tu género? Zris se sentó en su cama mientras surgían más preguntas, por lo que Archer lo tomó como una invitación a sentarse a su lado. No eras el rey, podías hacer todo lo que quisieras, ¿verdad? Ser rey no significa simplemente tener el título. Significa también tener lo que hace a un rey, y eso incluye la tradición. El rey tenía que ser un hombre. Sin embargo, el rey también tenía que ser yo. Esto último era más importante que lo primero, pero todavía necesitaba legitimidad para hacer valer mi autoridad. Oh, Zris escuchaba atentamente, como siempre. No había duda de que Iván debía estar satisfecho con él como aprendiz. ¿Eso significa que tenías esposa? ¿Cómo hiciste tener hijos? Buena observación, maestro. Producir un heredero fue la parte más difícil de ocultar la verdad. Tuve que encontrar al joven más bello del imperio y convertirlo en mi esposa por resto de mis días. Aunque lo peor fue cuando tuve que ocultar el hecho de que estaba embarazada y él no, brrr. Resurgieron horribles recuerdos de intrigas y dobles de cuerpo, pero más allá de eso, ser mujer nunca representó una amenaza. Una vez que la gente me respetó como su rey, tal vez incluso podría haberme quitado ese casco. ¿Por qué no lo hiciste tú? ¿No hace calor ahí dentro? Archer rió levemente, pero también negó con la cabeza lentamente. Tenía que terminar las cosas de la misma manera que las empecé. Con su mano no blindada, alborotó el cabello del chico. Zris se sonrojó un poco, pero al final no se resistió. Pero ya es suficiente, supongo. No te molestaré con los cuentos de un viejo rey como yo. Pero me gustan tus historias. Estoy de acuerdo, la historia es fascinante. Lo que enseña y lo que aprendemos de ella. He leído el libro que me has ofrecido de principio a fin, varias veces, incluso. Pero no quise escuchar la historia de boca de quienes la hicieron.
Es mejor que sueñes con lo poco que saben los hombres que aprendas la verdad de mí. Buh. Zris hizo pucheros, pero no podía hacerlo. Aunque su deseo de aprender más era fuerte, no importaba lo que hiciera, él escucharía cuando ella dijera no. A Archer no le importa, insistía por una vez. Pedir más no siempre era señal de un niño malcriado. A veces era la prueba de que conocía su propio valor. Como compañero en la búsqueda del conocimiento no lo culparía por pedir más. Con el tiempo, cuando fuera mayor, aprendería lo que le faltaba, y tal vez encontraría la fuerza que le faltaba. Pero Archer no podría cuidarlo por tanto tiempo. Bueno, eso también estaba bien. Incluso si Zris Mantel era un niño demasiado tierno, incluso si luchaba por elegir por sí mismo, eso también estaba bien. Érase una vez, ella solía un poco como él. Érase una vez, pero él no era ella. ¿Qué le importaban los arrepentimientos de un viejo rey? Incluso si tenía defectos, no odiaba ser quien era. Mientras Archer vacilaba, su vivacidad demostró que ella era ridícula. Su rostro se iluminó como si nunca hubiera estado triste. Entonces. ¿Escucharás lo que aprendí hoy? Preguntó, mientras saltaba como un conejito, lo que hizo crujir ligeramente la cama. Por fin lo logré. El señor Pedilece lo mostró la semana pasada, pero por fin puedo hacerlo. Muy bien, si has alcanzado un nuevo horizonte de conocimiento, entonces debo escucharte. ¿Qué has aprendido, más, mi primer familiar? Orgullosamente, el niño metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña bola negra con forma de pluma. Era lo suficientemente pequeña como para caber palma de Archer y no se parecía a ningún ser vivo conocido. ¿Ves? ¿Ves? Un familiar. Archer tuvo que inclinarse hacia adelante para inspeccionar a la extraña criatura. Recuerdo que lo mencionaste antes. Entonces ese hombre te hizo crear una conexión con esa criatura. ¡No! Sacudió la cabeza con fuerza. No solo hice una conexión, lo creé. El señor Pedilefein me dijo que lo creara desde cero. ¿De cero? Como si eso fuera algo que se le pudiera pedir a un niño. Con cuidado, Archer tocó la pequeña bola y la levantó con las yemas de los dedos. Hubo cierta reacción en otro extremo. La bola se sacudió y Archer pudo notar que no solo tenía nervios, sino que también estaba caliente. Hacer un contrato es una buena lección para controlar el flujo de prana. Sin embargo, pedirle a un aprendiz inexperto que lo haga de la nada. ¿Eh? Archer, ¿sabes cómo hacer familiares? No soy un mago, pero la hechicería está dentro de mis capacidades. Ser el rey me ha permitido reclamar el conocimiento para mí, después de todo. Maestro, has hecho que tu fan funcione como un ser vivo, ¿verdad? Sí, fue muy difícil poner el músculo correcto en el lugar correcto y agregar algo de sangre. Fue asqueroso y repugnante, y vomité. 2 veces, eso no era necesario. Un cadáver funciona perfectamente como recipiente, pero utilizar un animal muerto sería suficiente, por un margen. Si ese hombre hubiera tenido un poco de sentido común, habría empezado por ahí. Es así. Zris miró hacia abajo, desanimado porque todo lo que salió de la boca de Archer fueron críticas. Sin embargo, ella no lo estaba criticando. En todo caso, se merecía elogios por seguir las ideas de Iván y tener éxito. Los familiares eran muy comunes y, en la actualidad, era un inevitable para aprender taumaturgia. Poner un alma en un cadáver no era necesariamente sencillo, pero incluso Archer podía lograrlo con su conocimiento incompleto. Preparar cuerpo, por otro lado, requería muchas más habilidades que la hechicería, conocimientos en biología, aptitud en cirugía, comprensión de lo que estabas haciendo. En definitiva, fue un proceso de ensayo y error, algo que hasta un veterano necesitaba practicar para perfeccionarse. En su época, semejante hazaña estaba reservada a los dioses humanos, carecían del conocimiento para lograrla. Por eso sonaba absurdo que Iván exigiera ese nivel de habilidad a un niño. Sin embargo, Zris Mantel lo había logrado en unas simplemente imitando a su maestro. Seguir las instrucciones le había dado pautas, pero eso no podía compensar todo. Este pequeño niño había demostrado un nivel de comprensión que ni siquiera parecía darse cuenta. Sin embargo, esta falta de entrenamiento hizo que el resultado de su trabajo no fuera tan impresionante. Aunque fue un éxito, Archer no esperaba que esa pequeña criatura sobre por sí sola en la naturaleza. Dado que reaccionaba a su tacto, definitivamente era sensible a los estímulos. Pero con este tamaño, ¿cuánto espacio ocupaban sus músculos? ¿Acaso cerebro? Era posible que no se supusiera que se moviera por sí sola y que usara sus circuitos mágicos en lugar de un sistema nervioso. Pero ese logro no le lo pudieron quitar. Archer se arrepintió de haber dicho palabras duras.
Era demasiado fácil decirlas sin pensar. Los viejos hábitos son difíciles de eliminar. Ahora que lo pensaba, ella tampoco había perdonado a nadie en aquel entonces. Pero se arrepintió aún más de esas palabras porque no se arrepentiría. Sería sencillo, bastarían unas pocas palabras. Pero no pudo. Eso también era algo de lo que difícilmente podría deshacerse. En primer lugar, ella no tenía intención de hacerle daño. Los niños eran tan complicados. ¿Cómo se llama?, preguntó ella. ¿Un nombre? ¿No lo habías pensado? Pensó que a los niños les encantaba ponerles nombre a los animales. Si es importante para ti, entonces se merece un nombre. Así es como los Uma medimos la importancia. Pero ¿cómo sé lo importante que es? Por mucho que te guste. Piensa en ello como si fueras a ponerle nombre a tu hijo. Jris miró la bola de plumas con el ceño fruncido. Se oía un zumbido que aumentaba de tono a medida que pensaba. Entonces, abrió mucho los ojos y vio estrellas bailando en ella, que una vez más borró su triste estado de ánimo. Con orgullo, blandió su pequeño familiar frente a Archer. Entonces, Zarpushka. Zarpushka. Repitió Archer. Mientras lo hacía, buscó entre sus conocimientos para entender cómo podría relacionarse con el nombre familiar. Se dio por vencida. Es un nombre interesante, de verdad. Es un nombre genial, así que es el familiar más genial del mundo. El Zarpushka. El más genial. Archer se sintió tentada de recordarle que ella no era tan diferente de un familiar, lo que también la convertiría en su primer familiar real. Pero era infantil comenzar una competencia contra una bola de carne dormida. No, en primer lugar era infantil sentirse así. Dejó esos pensamientos a un lado rápidamente. ¿Lo harías volar entonces? ¿Volar? Su entusiasmo se calmó a medida que procesaba su pedido. ¿Cómo sabías que podía volar? Las plumas, maestro. Ah, se puso la mano sobre la boca, dándose cuenta de lo obvio. He entendido. Intentaré hacerlo volar. Diciendo esto, sostuvo al familiar frente a él con las palmas abiertas. Cerró los ojos para concentrarse mejor y se abstuvo de emitir sonido alguno. Al principio no pasó nada, hasta familiar volvió a sacudirse de repente. Fue solo un estallido breve, pero no el último. Cada vez con más frecuencia, la bola de color hollín se movía como una cría, mostrando el bin de refuerzo entre ellos. Entonces, por fin, sucedió. Después de unos segundos de permanecer inmóvil, el familiar tuvo su primera reacción verdaderamente real. Abrió el ojo. Un globo ocular grande y vischa había emergido de entre las plumas y ahora miraba inquieto a su alrededor. Mi cabeza está dando vueltas, murmuró Jris. Después de calmarse, llegó el momento de mover el resto de su cuerpo. Dos alas cortas se extendieron a ambos lados de Zarpushka y comenzaron a aletear furiosamente. En esa ocasión, notó que carecía de algo parecido a piernas, lo que reforzó aún más su sensación de pelota. Ahora, por fin, la criatura con forma de pájaro emprendió el vuelo a través de habitación. Dicho esto, la forma en que se movía no recordaba mucho a la de un pájaro. Lo más probable es que sus alas fueran demasiado débiles para dejarlo volar con gracia. En cambio, él constantemente contra su propio peso y le recordaba a una mariposa. Como resultado, también tenía dificultades para mantener una trayectoria recta. Archer incluso tuvo que mover cabeza a un lado una vez, o de lo contrario se habría estrellado contra su casco. Después de revolotear sobre su cabeza durante un minuto, Zarpushka hizo una serie de movimientos torpes que demostraron que Jris estaba perdiendo el control de la criatura. Un último esfuerzo, se lanzó en picado hacia su amo y ahora estaba aleteando contra su cuello. Hace cosquillas. Jajaja. Ya no había forma de mantener la concentración. Se dejó caer de espaldas en la cama y se retorció de risa nerviosa mientras sostenía a su familiar. Este último, aunque desconectó su amo, seguía sin pensar en su última orden. Así que Jris tuvo que soportar las cosquillas por un momento. Cuando por fin Zarpushka volvió a estar inerte, el niño pudo respirar fin. Luego miró a su familiar con cariño. El globo ocular se había retirado a su nido y el ala estaba presionada contra el cuerpo principal nuevamente. Yo lo hice yo mismo, susurró con orgullo. Sí. Nadie puede quitarte eso. Como mi hijo. Las palabras de Archer volvieron a él flotando, pero de repente recordó su presencia y tosió torpemente antes de darse la vuelta. ¿Lo molestaba su mirada? Pero, de repente, se nuevo en el borde de la cama. Todavía me da vueltas la cabeza, pero fue divertido. Se quitó los zapatos uno tras otro. Luego, se metió debajo de la manta mientras sostenía a Zarpushka contra su pecho. Ser difícil dormir. ¿Dormir?
Maestro, es mediodía, ni siquiera has almorzado todavía. ¿Tanto te cansó tu entrenamiento? Sacudió su pequeña cabeza. El señor Pedilefei dijo que la lucha comienza esta noche, así que si no descanso ahora tendré sueño más tarde. Está bien dormir más tarde. Pero si voy contigo no puedo dormir, ¿conmigo? Un escalofrío le recorrió la espalda. Maestro, creo que hay un malentendido. Usted se queda aquí, ¿eh? ¿Por qué? Zris se sentó de inmediato con expresión de incredulidad. Aunque era Archer quien no podía creer lo que estaba escuchando. No hay manera de que te lleve conmigo. Este no es un lugar para jugar, maestro. Es un campo de batalla. Ese es mi dominio, no el tuyo. Archer se levantó de la cama para mirar de frente. La diferencia de tamaño no era tan grande debido a la cama, pero no necesitaba eso para causar una buena impresión. Voy a ir tras Assassin. Necesitamos castigar los crímenes, y la recompensa será una gran ventaja para nosotros. Assassin es débil, pero lo suficientemente peligroso para un niño pequeño. No te llevaré conmigo, pero sé que me protegerás. Me pondrá las cosas más difíciles. Si quiero luchar al mismo nivel que nuestros enemigos, entonces debo ir solo. Zris no tardó mucho en comprender que no había lugar para la discusión. Ninguna cantidad de súplicas o llantos cambiaría su decisión. Por una vez que él insistía, era una petición ella no podía concederle. Es un asunto de adultos, Empezaba a llorar y, para disimularlo, se dio la vuelta y se escondió bajo la manta. Sin embargo, ella todavía podía oír sorbos. Solo quería ayudarte. No es necesario, maestro. Ten fe en mi fuerza. Nunca antes me han derrotado. Olfatea. Yo cumpliré mi papel, así que quédate aquí donde estás seguro. De entonces. Zris salió de debajo de su manta. Tenía el rostro rojo y bañado en lágrimas, pero la miraba acusadoramente. Llévatelo contigo. Sniff. Él presionó sus pequeñas manos contra su peto. Cuando sus manos aceptaron lo que él sostenía, vio que no era otro que el zar Pushka, todavía hibernando. Ahora que se lo había pasado, el niño se subió la manta hasta los hombros, dejando que solo sobresaliera su cabeza. Sus ojos seguían fijos en ella, negándose a dar marcha atrás. Si no lo tomas, te odiaré. Archer estaba mirando la bola de color hollín en su mano. Era tan pequeño y endeble que parecía más un adorno que otra cosa. Con solo cerrar las manos, podría aplastarlo. En cualquier caso, no le serviría de nada. Incluso podría ser una molestia. Su maestro probablemente esperaba que lo trajera de vuelta en una sola pieza. No había forma de saber a qué oponente se enfrentaría, así que eso no era algo que pudiera prometer. Se estaba preparando para una decepción. Entendido. Lo llevaré conmigo. Él, gimió desde debajo de la manta. ¿Qué dijiste? Es él. Está bien. Lo llevaré conmigo. Así que quédate aquí y mantente a salvo, maestro. Al principio no dijo nada, pero después de asentir levemente se dio la vuelta en la cama. Buenas noches. Pero todavía este día. Con un leve suspiro, se dio la vuelta y miró al zar Pushka de nuevo. Luego, buscó un lugar en su armario donde poder guardarlo. No tenía nada parecido a un bolsillo, así que esperó que no se le cayera en algún momento. Los niños eran tan complicados,